Está bien. Yo escucho un sonido, pero si me Ese sonido escuchan ahí está bien. parece que es el cosa del Sí, lente. Sí. Sí, yo te escucho, Nicolás. Y entonces, ¿están bien ustedes? ¿Todo bien, Joan? ¿Cómo está usted? Todo bien. Sí. Déjame ir preparándome. Vamos a esperar un par de minuticos. Y ahora, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, William. dímelo. ¿Y a mí me escuchan, William? Sí, te escucho bien. Te escucho, Nicolás. Sí, está bien. Parece que es el micrófono, pues no sé, parece que está bien. ¿Me escuchaste? Nicolás, está excediendo. ¿Qué le hiciste al micrófono? Nada, está bien. Así, A ver, pero primo. ahora no me quiere cargar la computadora. Ay, Ya, ok. ahora me quiere cargar la computadora. Ay, no. Te digo a ti. Te digo a ti, mano, que mira. Adriel, ve acá, por favor, papi. Búscame la extensión que está abajo en la aspiradora. Todo bien. Todo bien. Y Arriaga. No lo he visto llegar. Y Stanley. Por ahí no me la- Stanley tampoco. Arriaga está conectando. Ok. ¿Dónde está la perneta? Sí, cuéntalo ahí, papi. La computadora ya. Arriaga. Adelante, equipo. ¿Qué dicen? ¿Qué hay de Arriaga? Todo bien, hermano. Y ¿Y tú? entonces, ¿cómo va todo? ¿Bien? ¿Y ustedes? Discípulo de Amel. Oh, tú estabas. Ey. Bueno, me dio Tú te buenos estabas. contactos Tú te usted. estabas. Nicolás, dime ya, Arriaga. hoy sí. Tú te estabas curando conmigo. Es que tú tenías como un divareo. ¿Y qué es lo que le pasa a Nicolás? Coño, hermano. Dime, ¿cómo te ha ido, hermano? ¿Bien? Bien, todo bien, gracias a Dios. Tú sabes, Qué batallando bueno. con Qué todo esto. bueno. Muchachos. Tú estás terminando ya casi, ¿verdad? ¿Y ustedes, y esas clases virtuales, cómo lo están dando? No, muchachos, me falta Bueno, mucho Tú estás todavía. cogiendo Y más pelita ahora ahí, con tú este sabes. atraso ahora. Hey, Sabes. Así es. ¿sabes que estaba trancando los niños ahí en el cuarto? Ahí Ya para lo sabes, hermano. Pero Ahí es. Comenzamos entonces. Son vamos a las esperar que 7:03. Joan, ¿te Sabemos, puedo sí. preguntarte algo brevemente? Ah, sí, Mira, dime. tú sabes que yo y Nicolás y quizá otro grupo estamos dando mecánica de fluido con Mario Ten. Ajá, ¿qué pasó? No, y él hace mucho que no nos dice nada y nos mandó una vez que le mandáramos el correo como para hacer una teleconferencia. Yo le pregunté que cuándo la iba a hacer, no contestó más en el grupo y no sabemos nada en qué estamos. Qué raro, porque él es de los profesores que está más activo en la videoconferencia. Él me manda toda la videoconferencia que él hace. Exacto, me dijo Rubén, que también está con nosotros, como que un compañero le dijo de que él le ha dado videoconferencia a otras cosas, pero a A nosotros todos los como que grupos. nos ha soltado en banda, no sé qué es lo que pasa. Cuidado, porque nosotros yo le tiré, ¿cuándo la videoconferencia? Y no me contestó Y él me dijo que iba a trabajar esta semana igualita como todas las otras semanas. bueno, si tú te comunicas con él, tú le dices que un estudiante de mecánica de fluido de la sesión de la mañanitica, de las 7 de la mañana, le estuvo preguntando que en qué estaba. Bueno, entonces le voy a preguntar porque él tiene 2 sesiones de mecánica y fluido. Y me Exacto, imagino pero que las 2 Pero se está sesiones se la confundiendo. dan en uno. a la de nosotros no, porque nosotros estamos en un solo grupo de WhatsApp. Nosotros
somos de la sesión de las 7 de la mañana, por si acaso. Cuidado si él está confundido con eso, profe. Y él se... No, porque él es tanto así que me ha mandado informe de todas sus sesiones. Bueno, de la mañana que tenemos un grupo, él no hay, nos pidió, lo último que nos pidió fue el correo y más nunca hemos sabido de él. Mario Ten. Mario Ten. Sí. Claro, eso, porque él es el de los motivos. Pero no, yo ahorita cuando terminemos, en el momento cuando termine esta primera parte, a las 7:45, cuando se esté grabando la videoconferencia en la computadora, yo le voy a tirar una llamada y después a las 8, cuando regresemos otra vez, entonces yo le digo, porque lo más seguro él me contesta de una vez. Excelente, muchas gracias. Está bien, vamos a comenzar entonces. Voy a cerrar los micrófonos, ¿verdad? Como siempre, y le voy a explicar de donde yo me quedé, que fue en la parte de trigonometría. Voy a cerrar los micrófonos. Ya lo cerré. Entonces, recuerden que todo siempre está grabado. Creo que ayer, no, yo creo que, no, hoy subí la de física. La de ayer, no, yo la de ayer la subí, yo creo. La de la otra semana yo la subí. Espérate, déjame activar los micrófonos. La de la otra semana yo la subí, ¿verdad? Sí, está arriba. La de hoy, las dos de hoy, yo lo que voy a hacer es que la voy a subir de una vez también. Joan, mire, usted, por ejemplo, compartió unos videos que lo estábamos viendo hoy, bueno, pero yo lo estaba viendo, y compartió unos comandos, pero esos comandos yo le di y no abrieron. No sé si a todo el mundo funciona. Hay algunos comandos que es el formato de cómo ponerlo que funciona, pero ya eso es en el camino que uno lo sabe. No, pero yo digo que en la plataforma yo le di para abrirle el documento y no me abrió. Ah, ok, el documento. Ah, bueno, puede ser que no se juntó bien. Yo lo voy a tratar de hacer otra La vez. lista de comandos me abrió. ¿A ti En te abrió? PDF. En PDF. Ah, bueno, entonces puede ser que el PDF no está abriéndole bien en la computadora. No, pues yo veo un documento en PDF. No sé si que hay veces si es muy grande el documento. No, pequeño. Pues si usted lo puede compartir por WhatsApp, por el Sí. grupo, te lo voy a dar. Ahí yo te lo puedo compartir para que lo pueda bajar. Ok, pues. Ok, entonces déjeme silenciar. Silencié y comienzo. Ok, recuerden que nos quedamos aquí, ¿verdad? Recuerden que nos quedamos aquí, ¿verdad? Nosotros, lo otro vez lo que vimos fue la parte básica. Vieron cómo el MATLAB podía utilizar las operaciones básicas, ¿verdad? La raíz cuadrada se la voy a mostrar ahorita. Vimos algunos símbolos especiales como el pi, el número e, el infinito y así sucesivamente. Y así, bueno, pero más adelante también va a aparecer. Entonces, en la parte de trigonometría es muy interesante. Lo primero es que el MATLAB lee las funciones así mismo como ustedes la ven ahí. Recuerden que las funciones, como en la calculadora, lo lee como si fuera en inglés, ¿verdad? Porque el seno, en vez de ser sen, es sin, ¿verdad? Pero nada, él funciona. Entonces, lo bueno del MATLAB es que nosotros podemos trabajar con las 6 funciones trigonométricas. No como en la calculadora, ¿verdad? La calculadora que nosotros tenemos, que generalmente podemos trabajar con 3. Y si tenemos que trabajar con las otras 3, tenemos que utilizar, invertirla, pero es medio un poquito lioso. Pero aquí en el MATLAB no, en el MATLAB podemos utilizar todas. Ahora bien, cuando nosotros ponemos esta función en el MATLAB, que lo voy a poner sin, y después voy a poner 2. Vamos a poner, no sé, un 2. ¿Verdad? Ese 2 que está ahí no es un 2 en grado sexagesimal, o sea, no es seno de 2 grados. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí me dice que cuando yo utilizo mi función, así mismo normal, eso me está trabajando el ángulo en radianes, mírenlo ahí. ¿Por qué? Porque recuerden que en ingeniería la medida angular que se utiliza en ingeniería son los radianes. Eso Entonces, ¿qué ocurre? Si yo pongo, aquí. Si yo pongo seno y después pongo pi, ¿verdad? Recuerden que pi es la mitad de la circunferencia, que viene siendo 180. Si yo pongo seno de pi y le doy a enter, eso significa
que viene siendo el seno de 180, ¿verdad? Pero recuerden que el seno de 180 es 0, lo que pasa es que este numerito es bien chiquitico, ¿verdad? 0, pero es 0, es de 180. Entonces, si yo pongo sin de pi entre 2, eso significa de 90, seno de 90, ¿verdad? Entonces, seno de 90 es 1. Eso es, en la función trigonométrica nosotros lo podemos ver. Ponemos cos de quién? De pi entre 2, y ahí es coseno de 90, que es 0, ¿verdad? Por eso es que me parece este numerito tan chiquitico. Lo que pasa es que el MATLAB es tan exacto que me da un numerito así. Si yo pongo tan de pi, eso es tangente de 180, entonces tengo ese numerito que está ahí. O sea que el MATLAB me trabaja las funciones así mismo como está ahí, en grado, en radianes. Entonces, esos radianes, recuerden que son numeritos que se pueden transformar tanto de radian a grado sexagesimal, pero eso nosotros lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Pero tampoco no es eso lo único. Si yo quiero trabajar no en radianes, sino en grados sexagesimales, entonces yo tengo que agregarle una D. O sea, si yo tengo sin, ¿verdad?, de 180, eso me va a trabajar en radianes. O sea, el 180 va a ser radianes, pero si yo le agrego una D, eso significa que yo le estoy dando le estoy diciendo al MATLAB que ahora yo quiero trabajar en grado sexagesimal. La D significa degree. Entonces, si yo le doy a seno de 180, eso me va a dar 0. ¿Vieron? Ahorita seno de pi, que es 180, me daba un numerito bien cerca de 0, ¿verdad? Lo que pasa es que es bien exacto. Entonces, miren lo que significa que tangente, y le pongo una D, de 135, eso significa tangente de 135 grados, me da menos 1. O sea que eso es muy práctico. Ah, bueno, la cosecante también. Cosecante, ¿se acuerdan? Entonces, yo les dije que también podemos trabajar con estas 3 funciones que no podemos trabajar en la calculadora, pero aquí se la podemos trabajar. Entonces, cosecante de, bueno, voy a poner una D, de 120, ¿verdad? Ahí me da 1.1547. O sea que esa es la cosecante de 120 grados. Pero si yo quiero saber con su función inversa si me da lo mismo, ¿verdad? O sea, la cosecante es secante, ¿verdad? No, cosecante es seno y la secante es coseno. Significa que con la cosecante yo puedo probarlo con el seno, pero tengo que poner 1 entre, me la voy a poner entre paréntesis también. No, creo que así funciona. 1 entre seno, tengo que poner la D, de 120, se dan cuenta que me da lo mismo que cosecante. O sea, esto que está aquí, el inverso del seno de 120, es lo mismo que cosecante de 120. Ese es solamente aplicando el inverso. Eso es para hacer la comparación, ¿verdad? Entonces, significa que si yo tengo tangente de 20, bueno, me faltó la D, tangente de 20, ¿verdad?, que es 0.3640, entonces yo lo que tengo que hacer es 1 entre cotangente de 20 y me tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Porque son, bueno, no, me faltó la D, escúchame, me faltó la D. Ahí, miren, 0.3640. Entonces, si se dan cuenta, en una calculadora normal como esta, no tenemos cosecante, ni secante, ni cotangente. Tenemos que utilizar este truquito. Si yo quiero saber cuál es la cosecante, entonces invierto el seno. Pero aquí no tengo que hacer eso. Aquí yo utilizo secante de 120, bueno, la D. Y eso significa el valor de la secante de 120 grados. Ahora, si yo quiero utilizar secante de 1 radian, de pi, vamos a suponer, ¿verdad?, menos 1, eso significa secante de 180. O sea que en realidad me funciona muy bien. Claro, las otras que están aquí, estas son hiperbólicas y esta es la otra, la que es el arco que vamos a utilizar ahora. Entonces, si se dan cuenta, es bien fácil. La función trigonométrica, el MATLAB
lo lee muy bien. Lee muy bien. Entonces, ahora yo voy a probar lo siguiente. Chequen. Yo voy a poner seno de, ¿verdad? De 120. Vamos a poner sí, 120. 120. Esto me da, lo que pasa es que sí, escúchame, sí, es por la costumbre. Seno de 120 grados, me dio 0.8660. Significa que si yo le aplico el arcoseno a esto, me tiene que dar 120. ¿Verdad? Eso es lo lógico. Pero claro, aquí el MATLAB, cuando yo le aplico eso, lo que me da es el ángulo más pequeño que me da eso. Yo lo que no sé si el 120 es el más pequeño, pero yo lo voy a probar. Para eso, ustedes tienen que agregar la, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es eso. Yo voy a poner a seno de, ¿verdad? Y voy a poner 0.8660, ¿verdad? ¿Qué es este? Bueno, puedo poner ese. Voy a poner 60. ¿Qué es este? Para encontrar el ángulo más próximo que dé 0.8660. Le voy a dar a la gente. Y si se dan cuenta, me dice que es el 60. O sea, no me da 120 porque lo que me está dando es el ángulo más próximo. Significa que si yo hago lo mismo de arriba, pero con el 60, también me tiene que dar 0.8660. ¿Está bien? Es bien fácil. Eso es el arco. El arco es para encontrar ángulos. ¿Verdad? Este ángulo que está aquí. Y el normal así es para encontrar el valor de la función. Si yo lo quiero utilizar en radian, ¿verdad? Si yo quiero buscar el ángulo en radian, vamos a poner arco, ¿verdad? Y le pongo sin la D. Eso me va a dar este numerito, que este numerito corresponde al número radian que corresponde a 60. ¿Verdad? Este viene siendo 60. Claro, este es 60 en hexadecimal y este es en radian, pero ese viene siendo la equivalencia del 60. Ahí yo creo que está muy fácil. Aquí están las funciones. Ahí. Y aquí hay algunos ejemplos. ¿Verdad? Voy a abrir los micrófonos para ver qué le pareció. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le pareció? Oye, una preguntita. Tú sabes que, dime. por ejemplo, tú tienes, si tú le aplicas el seno de 90, te da 1, pero si tú le aplicas ¿cómo es? El de 60, si tú le aplicas el seno de 60, te va a dar un número, y del de 120 te tiene que darte un número, pero negativo. Y veo que ahí no te puso eso. No, lo que ocurre es que la función coseno, bueno, déjame intentarlo. Vamos a utilizar seno de 60, ¿verdad? Ajá. Vamos a poner 60, ¿verdad? Y ahora voy a poner, 120. ahora voy a poner otro seno de 120, ¿verdad? Ajá. Debe darte el mismo valor, Dos pero ángulos, negativo. Ajá, dos ángulos igual. Voy a poner coseno, chequen coseno. Coseno y coseno. 60. 120. También. ¿Verdad? Miren el coseno. Miren el coseno. No te lo dio negativo. Ajá. Lo que ocurre es que hay una función, la función seno es la función que se llama una función par. La función coseno es una función impar. Por eso es que la función seno, estos dos ángulos que están aquí, me dan el mismo valor y con el signo positivo. Y en la función coseno me da con 60 y 120, me da el mismo valor, pero con el negativo. Eso es por el asunto de que hay una función par y una función impar. Es por eso que aparece así. Pero después, si tú sigues más para allá del 120, tú te vas a encontrar con una función que sí te lo da negativo. ¿Estamos bien? Está bien. Es por eso que aparece así. ¿Estamos bien? Bien. Ok, bien. Entonces, creo que seguimos. Y eso el MATLAB lo sabe, el asunto de la función par impar. ¿Tú ves? Con el tangente no pasa igual porque la tangente sí da positivo y negativo de una vez. Ok, déjame ver. Okay. Entonces, ustedes vieron lo de buscar el valor de la función, cuando es radian, cuando es grado, y también
para buscar el ángulo cuando es largo, ¿verdad? Eso es bien sencillito. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces ahora vamos con este. Estos son unas funciones, estos son operadores. Son operadores. Lo que ocurre es que estas son comandos de operación. Comandos de operación. No es igual que cuando tú sumas, que tú pones un signo de más, un signo de menos. Esto no, tú tienes que poner comandos. Y si aquí, mírala aquí, mira la raíz cuadrada ahí. ¿Se acuerdan que yo le dije de las operaciones básicas? Que utilizan el asterisco para la multiplicación, el sombrerito para la potencia y la suma. La raíz cuadrada no se trabaja como una función, como un símbolo, sino se trabaja como un comando. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Voy a cerrar los micrófonos, ¿verdad? Solamente para yo no entretenerme, y le voy a mostrar alguna cosita. Aunque claro, aquí siempre hay ejemplos, ¿verdad? Ahí siempre hay ejemplos. Pero miren, chequen. Primero comenzamos con este. ABS. El ABS, como dice ahí, es para encontrar el valor absoluto de un número, que es bien fácil. Sabemos cuál es el valor absoluto de un número. O sea, ABS, paréntesis, menos 5. Sabemos que el valor absoluto de menos 5 es 5. Y si yo quiero poner 5 positivo, también me da 5 positivo. Ese es el valor absoluto. Eso es disparate. Después está, bueno, está el de los signos. Esto es para solamente saber qué número es positivo o negativo. Eso no importa. Bueno, este es el exponencial. Este es muy importante. Esto del exponencial, que creo no solo mostré la otra vez. Esto es el mismo número E. O sea, el número que nosotros conocemos. E a la X, E a la 1, E a la 2, ¿verdad? Si yo pongo XP y pongo un 1, eso significa el número E elevado a la 1, que nosotros conocemos el número E como 2.7183 o 2.72, no sé si te acuerdas, el número E. Lo voy a buscar aquí. Míralo aquí. El número de Euler, así mismo. El número E es un número que es igual a 2.7183, bla, bla, bla. ¿Verdad? Míralo ahí, el número E, míralo ahí. ¿Verdad? Míralo ahí. ¿Ve? Es el MATLAB, lo lee como EXP, pero yo tengo que ponerle un exponente, porque yo también puedo poner EXP y ponerle un 4. O sea, eso significa el número E, o sea, esto que está aquí, elevado a la 4. Ven, es bien fácil. Luego tenemos lo que, mira, estos sí son interesantes, porque esto sí nos dio lucha a nosotros, por lo menos en la matemática básica. Eso del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Eso siempre nos dio lucha. ¿Por qué? Porque había que utilizar unas factorizaciones, unas tablitas, donde había que hacer factorizaciones de números, y siempre se nos hacía un poco incómodo. Esto del máximo común divisor viene siendo el número más grande que me dividen estos dos números que yo voy a poner aquí. No, el número más grande que divide estos dos que están aquí. Y el mínimo común múltiplo viene siendo, bueno, lo voy a buscar, porque siempre me confundo con los nombres. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer, ¿verdad? Yo tengo GCD. El GCD viene siendo el máximo común divisor. Y yo voy a poner dos números. Vamos a suponer 40,20. No sé. Yo le voy a dar a Enter. Y de una vez me va a mostrar el 20. El 20 significa que es un número, aquí me lo dice, máximo común divisor. El número más grande que me puede dividir el 40 y el 20. Eso es lo que quiero decir. Claro, el 4 también me lo divide. El 5 también. Pero el 20 es el número más grande que me puede dividir el 4, el 40 y el 20. También lo puedo probar con otros. ¿Verdad? Voy a poner 140 y 30. No, 30 no. Y 80, vamos a poner. Pero ahí, el 20. Significa que el 20 es el número más grande que me puede dividir el 80 y el 140. Hay otros más pequeños que me pueden dividir, pero este es el más grande. Si yo utilizo otro número, tal vez me divida este, pero no me divida este.
y así sucesivamente. Eso es bien fácil, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el mínimo común múltiplo. Ese es un numerito que ustedes van a ver que es un número, bueno, también lo voy a hacer con esto. Lo voy a hacer primero con este. Voy a cambiar y le voy a dar a Enter. Ese número que está ahí significa que es el número más pequeño que este número y este número me puede dividir. O sea, 40 entre 40 y 20 entre 20. Este viene siendo el número más pequeño. No hay otro número más pequeño de ahí que me pueda dividir este número y este número. Igual, si yo voy al otro, si yo lo cambio, le doy a Enter, significa que este número es el número más pequeño que se puede dividir entre 140 y entre 180. O sea, a la vez, ¿verdad? Que se pueda dividir. Entonces, ahí eso del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor siempre nos dio mucho dolor de cabeza. Entonces, con esos comandos que están ahí, nosotros podemos resolver. Lo único malo es que solamente me trabaja con 2. O sea, recuérdense que también nos daban 3, 4 o 5 números. Bueno, tal vez 5 no. A veces nos daban con 3 y 4 números. Pero no podíamos, con el MATLAB solamente podemos trabajar con 2. Eso es la única desventaja. Aunque creo que sí se puede averiguar si hay otros comandos que se pueden utilizar. Luego están los logaritmos. Recuerden que los logaritmos son operaciones inversa a la potencia e inversa a la raíz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con el logaritmo nosotros encontramos el exponente en la potencia y encontramos el índice de la raíz, ¿verdad? Entonces, eso es. Pero esto de los logaritmos es bien fácil, bien fácil. Primero, bueno, me quedan 10 minutos, pero yo no sé por qué 10 minutos duran tan poco. Bueno, entonces, seguimos, logaritmo, ¿verdad? Este logaritmo que está aquí, el LOG que ustedes ven ahí, es para el MATLAB, es el logaritmo neperiano, el que nosotros conocemos como el LN. O sea, si yo voy al MATLAB y pongo LOG y después pongo 2, ¿verdad? Eso significa que la base logarítmica es la base E. Este numerito que está aquí viene siendo el exponente en la potencia y este numerito es el resultado. O sea, yo lo puedo probar de esta forma. Claro, me va a dar aproximado, no me va a dar tan exacto. ¿Verdad? Si yo le doy a Enter, míralo aquí. Este número que está aquí, el 2, míralo ahí. Este numerito que es el exponente en la potencia, míralo aquí. Y este es EXP, recuerden que la E viene siendo la base logarítmica aquí. Entonces, para el logaritmo neperiano no podemos escribir LN, sino es LOG. Entonces, si nosotros queremos el logaritmo en otra base, ¿verdad? Entonces tenemos que poner la base ahí, ¿verdad? Vamos a poner el 10, base 10. Voy a poner el 2, ¿verdad? Míralo ahí. Logaritmo en base 10 de 2 es igual a 0.3010. Significa que si yo pongo 10, ¿verdad? Y lo elevo, déjame ver si encuentro. Así. Lo elevo a 0.3010, me tiene que dar 2 o aproximadamente 2. Míralo ahí. ¿Ven? ¿Vieron qué fácil? El MATLAB no se equivoca con eso. Entonces aquí tenemos más, ¿verdad? Aquí tenemos operaciones. Aquí tenemos lo del módulo. Este es del resto de la división. Aquí tenemos, bueno, la raíz cuadrada, mírala ahí, SQRT. SQRT significa squares, ¿verdad? Que está el nombre en inglés. O sea, SQRT de 4 me tiene que dar 2, ¿verdad? Esa es la raíz cuadrada de 4. Si yo quiero buscar la raíz cuadrada de menos 4, se van a dar cuenta que el MATLAB me trabaja con números imaginarios, ¿verdad? Porque recuerden que el número negativo, la raíz de un número negativo me da un número complejo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Eso es bien fácil, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bien fácil. Y aquí tenemos lo del resto de la división. O sea, pues, suponemos, yo voy a dividir 43,2 entre 2, ¿verdad? Eso significa que al final me tiene que dar un 1. Es el resto. Si yo pongo 143, no sé cuánto me va a dar. Ah, bueno, también 1. Voy a poner otra cosa. 71.
y me da 1 también. Ese es el resto, ¿verdad? Ese es el de resto. Si yo lo hago con otro número, yo creo que con el 12. Ah, bueno, me da 11 al final. O sea, esa es la división. Claro, esta es de la división de números de aritmética, ¿verdad? Porque lo de la división de polinomio ahorita lo vamos a hacer después. Entonces, aquí hay unos comandos. Estos son comandos de operación que ustedes aquí van a tener los ejemplos. ¿Verdad? Van a tener los ejemplos. Esto yo lo voy a hablar ahorita. Bueno, no hay tanta cosa aquí que hablar, pero tal vez lo hable ahorita. Ahí habla de números complejos, ya nosotros lo vimos la otra vez. Cómo hacer, esto es para un comando para saber cuál es la parte imaginaria, la parte real. No, esto no es necesario. Esto de los vectores lo vamos a ver ahorita. Entonces, para que no se me olvide antes de abrir los micrófonos, decirle que aunque ustedes han visto variables numéricas, el MATLAB me trabaja variables simbólicas también, que nosotros vamos a ver para graficar, para trabajar con funciones que después vamos a trabajar. Y esto, si se dan cuenta, miren aquí, ¿verdad? Yo tengo X, antes de terminar, X igual a 2, ¿verdad? Y igual a 5. Y V igual a 6, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que aquí al lado me aparecen mis variables y son numéricas, porque yo les dije la otra vez que cuando me aparecían estos cuadritos, estos 4 cuadritos, significa que son numéricos, tienen valores numéricos. Y yo puedo sumar X, bueno, se restar X menos Y o V más 4, más 4, que da 10. Pero ¿qué ocurre? Yo también puedo poner variables simbólicas. Las variables simbólicas son las que utilizamos en álgebra. X más Y. O sea, no tenemos el valor de X ni el valor de Y. Entonces, yo voy a agregar una variable simbólica con este símbolo y con este comando, que no aparece en el manual. Sims es el comando. El comando sims, S-I-M-S, significa símbolo, es un comando que me ayuda a agregar variables simbólicas. Yo voy a poner T y le voy a dar a Enter. Si se dan cuenta, de este lado, él siempre dura un ratico. De este lado me va a aparecer mi variable simbólica. Mírala ahí. Y si se dan cuenta, aquí no tiene valor. Pero aquí me aparece un cubito. Mírenlo ahí, un cubito. Ese cubito significa variable simbólica. Y lo que son los cuadritos significa variable numérica. Significa que si yo pongo T menos 5, voy a abrir los micrófonos. Si yo pongo T menos 5, cuando yo le dé a Enter, me tiene que aparecer T menos 5. Porque el MATLAB me está diciendo que la T es simbólica, no se puede sumar con el 5. Solamente se agrega así. ¿Vieron qué fácil? Si yo pongo 5 por T, eso me va a aparecer 5T. O sea, que así es que nosotros podemos trabajar con funciones que después vamos a trabajar. Esas son las que son las variables simbólicas. Y las numéricas son estas que están aquí. ¿Vieron qué fácil? Sí, o sea que ahí se pudiera trabajar con cuando por ejemplo, sí, con álgebra. Con X, Sí. exacto. Ustedes van a ver cuando hagamos gráfica también. Vamos a trabajar con funciones y con ecuaciones y todo eso. Podemos agregar ecuaciones, polinomios. Bueno, los polinomios no directamente así, pero ustedes van a ver después los polinomios. Significa que nosotros podemos trabajar con variables simbólicas y numéricas, interactuar con ellas como si fuera álgebra normal. Porque yo puedo multiplicar polinomios y me aparece de una vez. Yo puedo sumar polinomios y me aparece de una vez. Aunque los polinomios hay una forma de sumarlo, pero yo también puedo sumarlo así. ¿Vieron? Es bien fácil, es bien fácil. O sea, si yo tengo 5 por T menos 2 por T, porque el problema con el MATLAB es que si ustedes ponen 5T y 2T, de una vez le va a preguntar que no entiende lo que ustedes están haciendo, porque la T es una variable como quiera, y el 5 es también una variable. Lo que pasa es que para el MATLAB son símbolos y números. Entonces, tengo que poner siempre, cuando ustedes vayan a poner 5T, ustedes ponen 5 por T. ¿Ven? Y si le doy a Enter, se dan cuenta que el MATLAB los resta de una vez, como si fueran términos semejantes. ¿Estamos bien ahí? Sí. Es bien fácil, es bien fácil. Entonces, esa es una parte que es muy interesante. También hay un comando que se llama us. Ese yo lo uso mucho solamente cuando estoy trabajando con matriz y esas cosas. Porque el comando us, este comando us,
me muestra todas mis variables, aunque me lo muestre igual como aquí, pero aquí lo que me está indicando es qué variable yo tengo. Si dice 1 por 1, eso significa que es un número, o sea, un número y ya, un número, o una letra y ya. Pero si me dice 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, eso significa un vector, porque el segundo número representa las dimensiones del vector, que ahorita lo vamos a ver cuando estemos jugando con vectores. Y si me dice 2 por 3, 4 por 5, 6 por 6, eso significa que son matrices. Eso también lo vamos a ver. Entonces, esto, el bus, yo lo utilizo, no es que mucho, pero lo utilizo solamente para ver mis variables, porque a veces esta pizarra, tal vez esta pantalla no la tenga. ¿Estamos bien? Miren, me queda 1 minuto ahí. Preguntas sobre eso. Vamos bien. Está bien, pero Estamos bien. como quiera lo No estoy me dudo grabando. que no estamos claros. Como quiera está grabando, ¿verdad? Como quiera está grabando. Sí, lo podemos revisar. Claro. Entonces, miren lo que voy a hacer ahora. Voy a cerrar la sesión y lo que voy a hacer es que me dura como 10 minutos guardándose. Y como la otra sesión, lo que pasa es que alguien entró muy temprano, por eso es que se acabó a las 36. Entonces, a la misma 8, vamos a entrar a la otra sesión. Y ahí yo voy a trabajar con los vectores. ¿Qué ustedes creen? Ok. Porque como quiera se me va a cerrar. Está bien. Tú tienes que Entonces, mandar otro link para poder sí, hacer yo voy a mandarlo ahora mismo. Pero recuerden a las 8, a los porque si otros. entran A las 10 minutos 8. antes me van a quitar 10 minutos. Sí, Está pero bien. yo creo que hay una forma de actualizarlo y uno sale de línea, pero después lo averiguamos. Sí, sí, ya saben. Voy a cerrar y nos vemos ahora. Ok. Lilian.